Hola estimados alumnos, espero que se encuentren bien, al igual que sus familias. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la comunicación. Esta clase en video se denomina la comunicación parte uno, porque luego más adelante va a haber una parte 2, ¿sí? La comunicación humana. ¿Por qué aclaro que es la comunicación humana? Bueno, porque por ejemplo hay otros tipos de comunicación que no son humanas. Por ejemplo, los animales se comunican entre sí, las máquinas, las computadoras, los servidores, los módems, son todos dispositivos que se envían mensajes entre sí. Nosotros a veces nos comunicamos con una máquina. Por ejemplo, cuando vamos a un cajero automático estamos estableciendo una comunicación, pero no es una comunicación humana, ¿sí? Acá vamos a ver la comunicación humana. Eh, Hay un esquema con el cual, es muy antiguo, con el cual se representa la comunicación humana, de un lingüista ruso, Roman Jakobson. No tienen por qué acordarse este dato, se los digo nada más. Él tomó y tomó este esquema, lo hizo a base de una idea militar, en realidad, de la comunicación en épocas de guerra, y luego pasó a la parte lingüística, para que nosotros podamos tener bien clasificados los elementos que hacen a la comunicación humana. Son 6. Acordémonos que esto es, de entrada, sabemos que son 6. ¿Cuántos elementos conforman la comunicación humana en el esquema? 6. Emisor, el que emite el mensaje; receptor, el que recibe el mensaje; la referencia, es decir, el tema. ¿De qué estamos hablando? Si yo le digo a un amigo, mira, fui a la cancha, ganó Defensa y Justicia, qué sé yo, el tema es una temática que tiene que ver con el fútbol, ¿sí? La referencia sería el fútbol, ¿eh? El código, bueno, el código puede ser lingüístico. En este caso yo soy el emisor, en esta clase soy el emisor, y el código que estoy manejando es el idioma español, porque es el que sabemos nosotros, y oral, ¿no es cierto? Hablado. Sería lingüístico, español, hablado, el código. El canal es por donde va el mensaje. No nos vamos a detener mucho en esto porque es muy complejo. ¿Por dónde va esto que estoy grabando yo ahora? Bueno, va a YouTube, va por el aire, va por un satélite. Eh, si estoy en el aula escribiendo en el pizarrón es más fácil. Ahí el canal sería el pizarrón, es el que sostiene, el que está aportando todas las palabras que estoy escribiendo ahí, y que sirve para unir, para que el emisor y el receptor puedan codificar y decodificar el mensaje. Es decir, yo en el mismo momento soy el emisor, escribo en el pizarrón, el receptor en el mismo momento está leyendo, o sea que el pizarrón sería el canal. Pero, insisto, no es tan importante identificar el canal. Sabemos que está, pero dentro de la importancia de los elementos, hay otros que son más importantes que entendamos. Por ejemplo, bueno, el código, que ahora lo vamos a ver. Esto simplemente lo hice para que sepamos que el emisor a veces es una persona, pero a veces no, a veces son muchas personas. En ese caso se llama instancia emisora. Por ejemplo, una hinchada de fútbol que le está cantando a la otra hinchada, eso es un mensaje, ahí se cumple con el esquema de la comunicación. Una instancia emisora manda un mensaje a una instancia receptora, que pueden ser eh, la otra hinchada o, por ejemplo, grupo de personas. A veces se da de distinta manera. Por ejemplo, no sé, está hablando el presidente en cadena nacional y él es una única persona, pero los receptores van a ser una instancia receptora porque son muchas personas, ¿sí? Un emisor, muchas personas. Esto se puede combinar de todas las maneras posibles. Ahora vamos a ver el código, que yo les decía que el código es importante entenderlo. ¿Lingüístico o no lingüístico? Primero tenemos que distinguir eso. Si es lingüístico, bueno, va a ser un idioma, en nuestro caso el español, y va a ser hablado o escrito. No lingüístico, tiene que ver con esto. Hay más, pero con estos tres, que son los más importantes, ya basta. Los gestos, por ejemplo, ¿no? Nosotros hablamos, pero a veces no hace falta decir palabras cuando uno hace así, o acá como el muchacho de la foto que está haciendo ojo, que puede ser cuidado, no, mirá, estás haciendo mal. Son muy complejos los signos, todo lo que es los signos no lingüísticos, eh, porque en realidad
nosotros cuando hablamos, junto con el código lingüístico, casi siempre está unido a lo no lingüístico. Es decir, cuando hablamos movemos las manos, nuestro rostro. Si estamos enojados, lo expresamos con nuestro rostro. Si estamos tristes también. Y eso implica mensajes también. Así que bueno, no siempre están disociados o separados. Al contrario, la mayoría de las veces están juntos, ¿sí? Igual que los signos, por ejemplo, los carteles, estamos invadidos por carteles, estamos sobrecargados de mensajes, ¿no? Una contaminación visual. Cuando vamos por la calle vemos muchos carteles, propagandas, y nosotros lo entendemos y lo decodificamos como un mensaje. El semáforo, por ejemplo, el semáforo cumple con la función apelativa, ¿sí? Que revisábamos recién, porque al automovilista no le está no le está diciendo, mirá, si querés. No, el rojo es pará, detenete. Es una orden. El amarillo es tenés que tener precaución. Y el blanco es ahora podés avanzar. O sea que recuerden, ahora cuando vamos a ver las funciones, que recuerden lo del semáforo para la diapositiva que viene. Bueno, esto entonces sería si yo les preguntara, si yo les doy un ejemplo de situación comunicacional y les digo, a ver, ¿cuál es el código que están manejando esta gente que se están comunicando? Si es lingüístico o no lingüístico, si es escrito, hablado, español. Bueno, y ahora lo que les decía. Miren, el esquema de la comunicación tiene 6 elementos. Y también cada uno de esos elementos cumple con una función. Entonces hay 6 elementos, 6 funciones, que no se pueden intercambiar. Cada uno tiene su función. No se la presta al otro elemento del esquema, nada. Esto es inamovible. Si el mensaje está enfocado en el emisor, va a ser expresiva o emotiva. Si está enfocado en el referente, o sea, en el tema, va a ser referencial. Si lo está en el receptor, va a ser apelativa o conativa. Por ejemplo, acá el caso del semáforo. El semáforo le está dando es el emisor que está dando un mensaje al receptor, que es el automovilista. Le está dando, si quiere o no quiere, no, le está dando una orden. Entonces, como está centrado el mensaje en el receptor, como dice acá, va a ser apelativa o conativa. Apelar es pedir, conativa tiene más que ver con una orden, ¿sí? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, las propagandas, ¿sí? Cuando en la tele nos dicen, tomá Coca-Cola. ¿En qué está enfocado el mensaje? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es el objeto principal del mensaje? El receptor. Y entonces la función va a ser apelativa. Nos están pidiendo que compremos cosas, que usemos cosas, que nos comportemos de alguna manera. Todo está relacionado. Este es muy importante porque es el que abunda en nuestra vida cotidiana. Función fática tiene que ver con el canal. Recién les decía, ¿no? El canal, estamos hablando por teléfono. Bueno, la función fática sirve para empezar, mantener o finalizar una comunicación. Listo. Y ya con eso, hola, ¿cómo estás? Eso es función fática. El mensaje tiene que ver con con el inicio de una comunicación. Hola, ¿cómo andás? Te llamo, mirá. Fíjate que no te escucho bien, se entrecorta. Estamos tratando de mantener la comunicación. Bueno, listo, chao, nos vemos. Saludos, mañana hablamos. Finalizamos la comunicación. Todas esas frases y palabras que usamos para eso cumplen con la función fática. Si el mensaje tiene como importancia el mensaje en sí, va a ser la función poética. Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Si el mensaje está centrado en el código, la función va a ser metalingüística. Ahora vamos a ver ejemplos de esto para que nos quede más claro. Bueno, estas son las relaciones que hay entre los elementos del esquema y las funciones. Y acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Recién decía, por ejemplo, si la función es referencial o representativa, y justamente va a tener que ver con dentro del esquema de la comunicación, de esos 6 que hay, ¿se acuerdan que estaba el referente, que era el tema?
acá hay un ejemplo. El locutor dice en el noticiero. Yo, por ejemplo, un día les puedo tomar, supónganse que les puedo tomar una evaluación y les digo, les doy esto, que ustedes tienen que analizar. El locutor dice en el noticiero, llueve en Capital Federal. El mensaje está basado en la información, en el tema, en la lluvia. O sea que tiene que ver con lo informativo, con lo referencial, con lo representativo, con el referente, el tema, ¿sí? Emotiva o expresiva, cuando el mensaje está, habíamos dicho, centrado en el emisor. Por ejemplo, estoy triste por la situación del país. Estoy expresando mis sentimientos. Lo que quiero es que el receptor conozca lo que yo pienso, lo que estoy sintiendo ahora. Apelativa o conativa, lo decíamos recién, toma Coca-Cola, votá García, levantate que ya es tarde. Estos ejemplos que doy son todos esas instancias discursivas, las frases, las palabras, las oraciones que hay en un mensaje que tienden a pedir u ordenar algo, tienen que ver con la función apelativa o conativa, ¿sí? Y esto está, el mensaje está, esta función apelativa, ¿con qué elemento del esquema de la comunicación está conectado? Con el receptor. La poética, la función poética está conectada con el mensaje. Por ejemplo, un emisor puede decir, tus ojos son estrellas que iluminan mi vida. Se los puede estar diciendo a una chica, o puede estar solo diciendo esto, puede estar leyendo poesía. La importancia acá en realidad está en el mensaje. Este es uno de los más difíciles de describir, no es tan fácil describir la función poética porque es la única función que quizás no necesite un receptor. Puede estar el receptor, una parejita de novios que se están diciendo algo lindo, podríamos considerarlo una función poética. Fática ya lo expliqué, para empezar, mantener y finalizar la comunicación, y metalingüística también. Por ejemplo, cuando yo ahora soy el emisor, ustedes son los receptores, ¿sí? Emisor único, receptores múltiples, instancia receptora. Estoy usando el lenguaje para explicar algo del lenguaje, porque en definitiva la comunicación humana es un tema del lenguaje. Entonces, el mensaje, ¿qué está centrado? Está centrado en el código. ¿Por qué? Porque estamos hablando del lenguaje, el lenguaje que usamos para comunicarnos. Si el mensaje está centrado en el código, como ahora que yo estoy explicando algo de lengua, algo que tiene que ver con el uso del lenguaje, la función va a ser metalingüística, ¿sí? Si yo, por ejemplo, yo ahora estoy explicando cuáles son los elementos del esquema de la comunicación, cuáles son las funciones, todo eso tiene que ver con el lenguaje, o sea que es la función metalingüística. Y creo que no, esa es la última, bueno, esa es la última diapositiva. Este video tiene como intención, bueno, tener esta base que nos va a servir para entender el proceso de comunicación. Después se va a complejizar un poquito más, vamos a ver algunas cuestiones en el otro video que sigue, pero por ahora ya tenemos una buena base para entender cómo es la comunicación humana, cuáles son los factores que están influyendo, cuáles son esos 6 elementos y cuáles son las 6 funciones que están unidas, función y elemento están unidas, ¿sí? La función fática va a estar siempre unida al canal. La función emotiva siempre va a tener que ver con el emisor, y así. Bueno, los dejo hasta acá por hoy, para no cansarlos tanto. Bueno, seguiremos este tema. Ya saben que pueden preguntarme todas las dudas que tengan. Tenemos los canales de comunicación abiertos para eso. El WhatsApp, el mail, datos que ustedes ya tienen. Así que bueno, les deseo que tengan una buena semana. Un saludo cariñoso para ustedes, para sus familias. Y bueno, a seguir adelante, a seguir luchando.